A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Invitamos al doctor José Antonio Hernás Moral, doctorado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, docente investigador de la Universidad Veracruzana de México, para que con su ponencia titulada Humanismo, cultura de paz y justicia razonable en la sociedad de conocimiento, continúe en este Congreso Internacional de Filosofía, Derecho, Ética y Política. Bienvenido, doctor José Antonio Hernás Moral. Muchas gracias al moderador, muchas gracias a los organizadores no solo por la deferencia de invitarme, sino también por la pertinencia de hacer una parada, un alto en el camino, en la vida académica, e intentar repensar algunos problemas fundamentales que tienen que ver con el modo y con las estrategias de pensarnos a nosotros en nuestro presente y de orientar esa praxis colectiva hacia un mundo que sea cada vez mejor. Como acabáis de oír, yo vengo de la Universidad Veracruzana, en México, pero espero que nadie haya entrado en shock porque no estoy hablando como Speedy González, porque aunque vengo de México, tengo unas raíces más lejanas y vengo de España, en última instancia, ¿no? Supongo que es una de las ventajas o de las maldades de las sociedades globales. Yo estudié filosofía en España, de allí ahí nací, y llevo 20 años trabajando en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. En esa universidad he hecho diferentes cosas y me centro fundamentalmente en una preocupación amplia, lo más filosófica posible, aunque procuro estar en diálogo con otras disciplinas y con otros colegas de diferentes áreas, con respecto a la condición humana, y todo ello a partir del problema básico de la realidad, qué es la realidad, qué hacemos en ella, pero a partir de una realidad muy concreta, que es la realidad transitada por la ciencia y la tecnología de las sociedades contemporáneas. Seguramente por eso y por mi incapacidad para comunicarme mejor, en el programa aparece mi ponencia como una presentación sobre filosofía y tecnología. Trabajo cuestiones sobre tecnología, por eso también quiero hacer esta aclaración, pero no voy a hablar tanto de técnicas, sino elementos que tienen que ver con nuestra condición y con lo que podemos hacer o hacia dónde podemos ir en estas sociedades actuales postindustriales, sociedades del conocimiento, sociedades en las cuales estamos totalmente atravesados por el sistema científico-tecnológico hasta tal punto de que nos encontramos en una situación realmente inédita a lo largo de la historia de las civilizaciones, de las culturas humanas, que es vernos cada vez más separados de la naturaleza y, sin embargo, no vernos cada vez más incorporados en la polis. Estamos atraídos por el vértigo de lo que supone el mundo virtual, por el vértigo que supone las redes sociales, por el vértigo que supone un transhumanismo mal entendido que se lanza sin más al cambio en este sentido radical, como decía el ponente anterior, que sí es biológico, solo hay un cambio radical cuando hay un cambio de cuerpo, pues la biotecnología nos lo está ofreciendo a la carta todos los días, quizás ahora de una forma muy limitada, pero se espera que en un máximo de 10-15 años, para los más entusiastas que quieren plantear este tipo de cambios, esto sea algo cotidiano. Cambiar el cuerpo, cambiar nuestra propia constitución y, por qué no, también amalgamarnos con las máquinas, de tal manera que el hombre cyborg sea no algo de ficción. No hace falta que Terminator entre para dar una conferencia, sino que cada uno de nosotros vamos a ser híbridos entre lo mecánico y lo espiritual, utilizando espiritual en el sentido de las ciencias del espíritu. En ese contexto muchas cosas cambian, pero precisamente por esa creencia de la filosofía hacia los problemas nucleares, centrales, y es ahí donde quizás la filosofía, los discursos y las prácticas filosóficas pueden aportar algo para repensar el derecho.
la filosofía, en esa continua acción, como digo, de ir hacia lo nuclear, hacia lo que permanece, sin caer en lo vetusto, nos obliga a repensar quiénes somos y por qué hablamos de derecho y por qué hablamos de una fundamentación del derecho. La especie humana es, si no podemos decirlo con certeza, sí con una gran certeza, la única especie de nuestro planeta que, a través de la racionalidad, y quizás, no quizás, sin duda, porque la racionalidad solo es un elemento de la inteligencia que efectivamente tiene una parte volitiva y tiene una parte sensitiva, tenemos sentimientos, tenemos afectividades y tenemos afán de poder, tenemos voluntad. Eso es una cosa que no podemos olvidar. Gracias a eso, nuestra racionalidad nos hace ser los únicos seres, al menos en nuestro planeta, que aspiran a ser justos y a ser sabios. Y solo siendo justos y siendo sabios, aspiramos a vivir en paz. Porque a morir en paz lo tenemos garantizado todos. Aunque hayamos vivido mal, el bien y mal no quiero ponerme tampoco muy blanco y negro, pero morir en paz, de todos se nos dicen, murió en paz. O descanse en paz. Es difícil que una persona muerta no descanse en paz. Lo difícil es que aprendamos a vivir en paz. Entonces, aspirar a ser sabio y a ser justo es el núcleo, desde mi punto de vista, de aquello que nos hace estar vivos, de lo que nos hace desear realizarnos y, por supuesto, de aquello que nos lleva a la normatividad y de aquello que nos permite construir, porque somos un conjunto de dispositivos deseantes, sin duda, pero desde una racionalidad, desde una inteligencia, podemos pensar, podemos imaginar un futuro que sea nuestro presente. Somos efectivamente máquinas deseantes, pero somos máquinas deseantes que actualizan ese deseo a través de la voluntad, en la racionalidad y en la coexistencia con nuestra comunidad, con los que son, como nosotros. Y aquí nos encontramos con un arduo problema de la identidad. Porque yo solo suelo conceder derecho al que es como yo. Y esto es algo tan biológico, es algo tan claramente incrustado en la forma de ser del ser humano que resulta difícil superarlo. Sin embargo, la cultura, las civilizaciones, han ido construyendo procesos para que el reconocimiento del otro en la identidad sea ampliable. ¿Por qué tengo que ir más allá del linaje genético? ¿Por qué tengo que ir más allá de la tribu? ¿Por qué tengo que ir más allá de la etnia? ¿Por qué tengo que ir más allá de la nación? ¿Por qué puedo reconocer en la humanidad mi propia identidad? Precisamente porque soy capaz de exceder desde un proceso racional de identificación de la alteridad aquello que me hace común con los otros. Los seres humanos somos también la única realidad a la cual no le queda más remedio que irse construyendo. Un grupo de animales, sea un grupo de lobos que están yendo a cazar depredadores, un grupo de ovejas que están siendo perseguidos, no pueden plantearse la justicia, ni tampoco pueden plantearse el establecimiento de la normatividad. La ley está inserta en su propia forma de ser y está inserta en su propia forma de vivir en la naturaleza. Nosotros, sin embargo, a pesar de que, por supuesto, tenemos una carga genética en nuestra propia existencia, estamos llamados, estamos obligados a construirnos, a recrearnos en todo momento. No estamos hechos. Y esto trae consigo la aventura de la existencia, de la vida, y que nos va a llevar hacia algo que se ha tocado aquí en diferentes momentos y que parecería que debe estar fuera de la discusión del derecho, pero que es crucial, y que es la felicidad como plenitud.
¿no? Si apelamos a esos orígenes de la filosofía griega, que en buena medida es una de las fuentes básicas desde las cuales estamos haciendo nuestras sociedades post-tecnológicas razonables y habitables, nos encontramos con que solo aquel tipo de vida que realmente vale la pena ser vivida es la que nos hace felices. La felicidad no consiste en la satisfacción momentánea o continua, no consiste solo en el éxito, no consiste solo en la tranquilidad, consiste en una realización plena, plenitud. Y esta es una característica propia de, si no todas, sí al menos de la mayor parte de las culturas y de los sistemas de organización social que se han ido construyendo en la especie humana. Es difícil, a pesar de que es tentador, seguir pensando hoy en día en universales culturales, universales antropológicos, esenciales, eternos y ajenos a nuestra propia dinámica en la historia y en la sociedad. Pero hay puntos de convergencia que nos dan que pensar. Y uno de ellos es precisamente la búsqueda de la plenitud y, por lo tanto, la felicidad. ¿Cuál es el problema o cuál es el reto? No puedo ser feliz en una sociedad que no es feliz. Por eso, precisamente, las distopías, no las utopías, nos han marcado tantas señales de qué debemos evitar o qué podemos evitar en los últimos 50, 60, 80 años. Pensemos en un mundo feliz, pensemos en 1984, y cómo bajo el ropaje de una sociedad que busca la felicidad, ese es el núcleo, recordáis perfectamente, de un mundo feliz, está prohibido por ley ser infeliz, y por ese motivo no se puede leer, estoy pensando ahora también en otro tipo de textos y de autores, en Fahrenheit 451, por ejemplo. Como no se puede ser infeliz, no se puede leer. Es obligatorio ser feliz. ¿Pero por qué? Porque se confunde la búsqueda humana de la felicidad con la exigencia normativa del tenemos que ser felices. Somos la única realidad que aspira a ser sabia y que aspira a ser justa. Y la sabiduría y la justicia que están ligadas entre sí nos van a poder permitir aspirar a una cultura de paz y nos van a poder permitir aspirar a ser libres. Solo una persona que sabe tomar decisiones, solo una persona que además vive en un entorno que también es de toma de decisiones de común acuerdo, pero que busca una satisfacción colectiva, de reciprocidad, incluso de compromisación, hacer con el prójimo algo, es capaz de efectivamente buscar continuamente esa plenitud. Las sociedades postindustriales avanzadas, en las que estamos cada vez más inmersos, son sociedades que por una parte sí están regidas por un sistema económico que conviene revisar e incluso sustituir por otro, que es el del capitalismo basado en el consumo, pero además un capitalismo basado en el consumo, y esta mañana se hacía alusión al segundo centenario del nacimiento de Marx, en el cual resulta que la alienación no solo tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con toda la vida humana. Nuestro tiempo libre, que es el gran descubrimiento conceptual de la modernidad, somos tiempos, algo que conocen todas las culturas, pero el ser humano en su propio darse del tiempo es tiempo libre. Y ese tiempo libre pasa a ser un producto más de consumo. Y este producto más de consumo se ve en nuestros patrones de conducta, se ve en cómo entendemos el conocimiento, se ve en cómo entendemos la educación superior, se ve en cómo entendemos toda nuestra vida. Nos encontramos con dispositivos, los móviles, los celulares, las computadoras, todas las TICs, que en teoría nos dan más tiempo. Sin embargo, lo que nos hace es ser más consumidores de lo que tenemos ante nosotros. Hablamos mucho de cómo legislar las nuevas tecnologías, hablamos mucho de cómo establecer procesos justos a la hora de entender la biotecnología, la relación con el medio ambiente, pero también con los procesos de producción de ideas y de innovación. Hablamos muchísimo sobre cómo repensar la ingeniería social, así le llamamos, pero lo hacemos sin darnos cuenta de que estamos renunciando a algo, y aquí quiero establecer un hito de referencia para, espero dar un poco de articulación a estas ideas que estoy presentando. Olvidamos
el meollo de la filosofía, que la podemos encontrar en Platón. Cuando pensamos en Platón, pensamos en el mundo de las ideas, en el motor, el motor inmóvil es algo aristotélico, menos mal que no tengo que defenderme ante un examen de filosofía de primero, porque estaría reprobado, aunque también tiene que ver con todo este tipo de ideas. Pero lo crucial para Platón es lo mismo que para los sofistas y que para toda la sabiduría griega en su conjunto, y no solo la filosofía griega, la filosofía de la antigüedad, que es la construcción de una polis justa. ¿Cómo puedo hacer para que la polis sea justa? Y lo curioso es que la única forma de que la polis sea justa es sometiéndome a las leyes. Claro, dicho así, decimos, entonces, un mundo feliz y cualquier otra distopía han ganado. No. Y aquí es donde está la importancia de la labor, no del filósofo, sino de la interacción sapiencial entre los ciudadanos libres e iguales. Tengo que dirimir cuáles son las leyes que realmente nos obligan. Porque el concepto de ley tiene que ver con obligación. Solo aquello a lo que estamos obligados tiene jerarquía de ley. Somos libres, pero bajo el sometimiento de la ley. En el caso de la filosofía china, no solo del taoísmo, sino pensemos en Confucio, el gran filósofo racional, en el caso del pensamiento griego, en el caso del pensamiento judío, nos encontramos con que la persona sabia, y yo diría la persona justa, es aquella que comprende la ley, su radicalidad y se somete a ella. En el caso judío lo vemos claramente, en la tradición judía lo vemos claramente en el rey Salomón. Cuando Salomón se pone a hablar con Dios, le dice Dios, oye, qué bueno eres, te doy lo que quieras. Y le dice, bueno, pues dame sabiduría. Y no le está pidiendo wifi y un par de, no sé, de superordenadores para saber con las cosas. No. La sabiduría para los judíos es conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Claro, eso es un concepto sumamente religioso, pero la importancia del judaísmo para nuestra cultura es fundamentalmente la del apego a la ley. ¿Por qué cito a Aristóteles? Me voy de él, porque en Aristóteles nos encontramos con una pregunta que es fundamental, que es precisamente en qué tipo de sistema político podemos hacer lo que dijo su maestro Platón. Vamos a hacer hasta Platón, busquemos la polis justa, y de ahí saltamos hacia un concepto sapiencial de una raíz también de nuestra cultura, que es la cultura judía, que a veces olvidamos, y también a la filosofía confuciana, en la cual el sometimiento es fundamental, y pasamos hacia el mundo moderno. El mundo moderno surge como crisis, lo sabemos muy bien, pero en parte por desgaste, pero también por necesaria superación de lo que ocurre en el mundo medieval. Y en esa constelación de ideas nos encontramos con una metáfora que suele pasar desapercibida, pero que es crucial para nosotros, hoy en día, después de 5 o 6 siglos de existencia, que es la metáfora del libro de la naturaleza. Una persona justa, una persona sabia, y podríamos decir como corolarios, una persona que vive en paz y una persona que es libre, es una persona que está sometida a la ley. Pero Dios, estamos en la tradición judio-cristiana, esa tradición monoteísta radicalmente fuerte, que ha ido construyendo el mundo occidental hasta el principio de una modernidad laica y secular, progresivamente. Dios no escribe solo un texto, la Biblia, para el cual hace falta una hermenéutica. No olvidemos que las grandes fuentes de la hermenéutica son la teología y el derecho, porque hay una ley y luego hay intérpretes que tienen que ser capaces de actualizar a cada momento concreto la universalidad abstracta de esa ley. No, Dios escribe otra ley, la de la naturaleza. Perdón, Dios escribe otro libro, el libro de la naturaleza. ¿Por qué se desarrolla la racionalidad científica, esa racionalidad del mundo moderno? No solo por la fascinación que supone el poder de alcanzar la comprensión de lo que ocurre ante nosotros.
no solo es porque la ciencia, más que ninguna otra forma de cultura humana o ninguna otra práctica cultural humana, es capaz de predecir lo que va a ocurrir con exactitud. Pensemos en Newton y su metáfora del reloj. No, la racionalidad científica tiene que ver con una búsqueda que no es de objetividad instrumental, es de razón práctica. Si Dios ha escrito la naturaleza como un libro, si yo soy capaz de leer ese libro, tengo una forma distinta para acceder a la construcción de una polis justa. Esta idea es nuclear en la construcción del pensamiento moderno y, en buena medida, llega hasta nuestros días. ¿Cuál es el gran problema de esta metáfora tan exitosa y que diferentes autores van tomando una y otra vez? El problema está en que llegamos a Newton. Newton establece la mecánica del mundo, demuestra el éxito férreo de esa ciencia moderna y a partir de ahí llega un escocés no muy borrachín, pero que bueno, parece que le gustaba dar una vuelta por aquí y por allá, que es Hume, y dice, apliquemos Newton a las ciencias del espíritu. Fracaso total. Si queremos regir a través de la racionalidad al ser humano para que se libere de sí mismo, de su heteronomía, estos no son términos de Hume, son posteriores de Kant, para que podamos hacer que efectivamente la razón nos guíe, no como pensábamos que valía la providencia en el mundo premoderno, sino como hace nuestra capacidad para ir abriendo el mundo hacia el futuro. Pensemos en Bacon y en la Nueva Atlántida. Para eso intentemos aplicar el método de Galileo y sobre todo la racionalidad de Newton al mundo moral. Fracaso total. Kant hizo un esfuerzo realmente prodigioso, envidiable, para intentar establecer una articulación y una reincorporación de las leyes del mundo físico y las leyes del mundo moral. Por eso a Kant no se le puede leer solo la parte más ontológica y epistemológica, la crítica de la razón pura, o solo la parte más práctica, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, sino hay que verlo como una integralidad. Y su esfuerzo es el mismo, y cierro este primer círculo para ya meterme algunas ideas contemporáneas, es la misma preocupación de Platón. Hagamos la polis justa. En el caso de Platón, vayamos más allá de la experiencia, de la doxa, de la pura opinión, y busquemos la manera de acceder a la ley. Porque recordaréis que los que sois de filosofía, los que no también, lo hemos estudiado todos en algún momento, y si no, pues ahora tenéis una capsulita cultural. La jerarquía de las ideas, hay una idea que está arriba del todo, en la cual se confunde la justicia, el bien y la unidad. Claro, como metáfora, porque solo es una metáfora de mi punto de vista, la sabiduría consiste en la visión total, pero no solo para ver, sino para actuar. Y es una visión total que no solo es racional, es afectiva, es estética y es desde la voluntad. Sin voluntad no hay imposición de la realidad. Y por ese motivo, como se comentaba en la mesa previa, el rescate de la voluntad popular es tan importante. Pero la voluntad popular no se consigue al modo cartesiano de la descomposición de la recta. No. No es un sumatorio. Por eso, la persona que consigue unificar todo el pensamiento moderno, su síntesis es Hegel. La analogía del espíritu, recordaremos cómo cuando dedica el capítulo a la eticidad y empieza a repasar todo lo que está ocurriendo, incluido la Revolución Francesa, que recordemos que la fenomenología del espíritu se escribe al sonido, en vez del chunchaca, ¿no?, como haríamos hoy en día, se escribe al sonido de los cañones bombardeando su ciudad llena. Pues Hegel, al hablar de la eticidad, dice, he encontrado ya manera de articular, de establecer una conexión entre las leyes de la naturaleza y las leyes del espíritu. Y esto va a traer consigo
la aparición, la emergencia del Estado, que hasta la fecha, y es algo que yo pido que podamos ir destrabando de todos nosotros, reflexionando para destrabarlo, sigue siendo la concepción fundamental de la teoría política, la idea hegeliana de Estado. Independientemente de que la posición sea más de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba para abajo, no, es una cierta forma de entender la voluntad general. ¿Cuál es el problema? Que la naturaleza humana y la condición humana nos han sometido a la expectativa de una racionalidad supuestamente abstracta, objetiva, universal, del mundo moderno. Gracias a la jovialidad de Nietzsche, gracias al trasiego de la filosofía post-hegeliana y gracias a muchos elementos, algunos propios de la propia racionalidad científica, como es la emergencia de la nueva física y de la nueva matemática a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es posible pensar de una forma distinta. ¿Por qué es posible pensar en la interculturalidad y en la intersubjetividad? Por el paradigma de la complejidad. Aunque se haya explicitado solo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, el mundo moderno se despertó una mañana, es una forma de hablar, viendo que el dinosaurio de la modernidad egológica seguía ahí. Pero se podía superar. Y esa superación no solo tiene que ver con nuevas formas de encontrar pluralidades epistemológicas, con nuevas formas de encontrar cómo resolver los restos de la tecnología. No. Tiene que ver con cómo diantres vamos a conseguir en una sociedad post-tecnológica, quizás post-humana, un tipo de propuesta que nos permita vivir en una polis justa. Y esa polis justa ya no solo es la polis que está concomitando o que se está enfrentando a la naturaleza. No, no, no. Es una polis que se está construyendo el nuevo entramado virtual que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver con la colonización de la mente. Legislar sobre eso está duro, porque nos hace falta imaginación. Cuando me toca dar algún curso en ingenierías, con colegas técnicos, suele ser en doctorado, para explicarles cuestiones sobre ciencia y filosofía de la ciencia, suelo comenzar explicándoles que el método científico aplicado de forma ciega jamás ha producido una sola idea científica. Solo cuando el científico se ha dejado llevar por las representaciones estéticas, solo cuando ha intentado repensar emocionalmente lo que está haciendo, surge el descubrimiento de algo nuevo. Esa creatividad, esa innovación que tenemos, hoy en día tenemos que retomarla. ¿Para qué? Desde mi punto de vista, para, sin tener que negar elementos culturales propios del hombre que no son racionales, como la estética, el arte, como la religión, sea espiritualidad, sea del tipo que sea, tenemos que reivindicar el sentido de una afirmación que va ligada a la emergencia de la naturaleza, que es la del humanismo. El humanismo no es que se nos caiga la baba cuando hablamos del humano, el hombre, ay, pobres de nosotros, no, no. El humanismo se basa en una idea orientadora muy clara. El ser humano, a través de la razón, puede conocer el bien y practicar la justicia. Ojo, solo un humanista o algún humanista muy despistado podría llegar a afirmar que la única forma para conocer el bien y practicar la justicia es una racionalidad tautológica. No, la justicia y el bien no se conocen matematizando el mundo. Pero la razón puede, de forma provisional, de forma limitada, con muchas sombras y, por supuesto, siempre una tensión con la voluntad y con el problema del poder. Pero va a poder construir discursos y prácticas de capacitación para conocer el bien y para poder practicar la justicia. Estamos ante el reto de constituir un nuevo pacto entre todos nosotros. Y
Y aunque también sean términos peligrosos por toda la discusión que hay sobre ello, en el minuto y medio que me queda no me voy a meter muy a fondo, no me voy a meter de hecho para nada, tenemos que retomar la idea de un contrato social. Un contrato social que exige retomar estos elementos de la ley y sobre todo el buen vivir. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? Y la vida que vale la pena vivir es una vida que valga la pena disfrutarla. Si no somos capaces de reintegrar ciencias, ¿no? Romper esta visión de las dos culturas, la cultura de los humanistas, la cultura de los científicos, que no se hablan entre ellos y tampoco se hablan dentro de su propio nicho. Si no somos capaces de transitar hacia una forma distinta de pensar la naturaleza humana y la condición humana, difícilmente vamos a poder normar, porque de una forma u otra la inteligencia humana, y a lo mejor esto es una apelación demasiado ingenua hacia el principio antrópico, es capaz de captar, y la captación es inteligente, no necesariamente racional. Pero sí somos capaces de captar la ley de lo real. Ojo, no estoy hablando de captar por fe una ley religiosa, una ley divina, que no niego que se pueda dar. Pero en una sociedad abierta, secular, plural, tenemos que afinar nuestra forma de trabajar en el mundo intelectual que fundamentalmente se da en las universidades, para repensar el acceso a la ley, para saber qué es el hombre, el anthropos, no el varón, sino la condición humana, y a partir de ahí establecer, ¿por qué no?, seamos imaginativos, una ruta hacia lo que podría ser una sabiduría deliberativa. Porque lo más importante de la construcción de los fundamentos del derecho es la capacidad para dialogar. Si no sabemos dialogar, de nada sirve normar. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.